Dios les bendiga. Yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles en todo el mundo y yo quisiera compartir un precioso mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es la que nos enseña la voluntad de Dios. Y quisiera orar en este momento primeramente y entonces meditar en la palabra del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en este momento, Señor, en esta tarde, porque tú me permites estar aquí delante de tu presencia. Mira, mi Dios, yo te ruego que sea tu preciosa palabra, que sea tu Espíritu Santo viniendo, Señor, a nuestros corazones, que seas tú ministrando a cada uno de nosotros. Te doy honra, Señor, y gloria en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos enseña ahí en Daniel capítulo 9, que Daniel estaba en Babilonia cautivo. Y dice la palabra del Señor aquí en Daniel capítulo 9. Dice: yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. La Biblia dice que Daniel estaba cautivo, que tanto Daniel como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue llevado cautivo a Babilonia. Y esto fue una profecía de parte de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Daniel estaba atento a la palabra de Dios y él estaba leyendo, y es entonces cuando él empieza y hace esta oración que vamos a estar meditando más adelante. Pero ¿qué estaba leyendo Daniel? Dice la palabra del Señor aquí en Jeremías capítulo 25, en el versículo 8. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Eso era lo que estaba leyendo Daniel. Y dice la palabra del Señor aquí en el versículo 11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esta era una profecía diciendo: entonces yo los llevaré cautivos y ellos estarán en aquel lugar. Y más adelante aquí la palabra del Señor en Jeremías capítulo 29, dice la palabra del Señor en el versículo 10: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, que Daniel estaba preguntándose, él estaba inquieto, diciendo: ¿cuándo se cumplirá esto? Dios había dicho: voy a llevar a este pueblo cautivo, porque él no quiso oír mi voz. Dios es el Dios de Israel y Dios muchas veces le habló a este pueblo, y dice su palabra que él enviaba profetas y ellos tenían en poco los profetas. Y entonces dice la palabra del Señor que se levantó un rey llamado Nabucodonosor, y él fue y se trajo cautiva la ciudad, él fue y puso en ruinas a Jerusalén. Pero la palabra de Dios enseña y dice: esto no va a ser para siempre, solamente 70 años va a estar el pueblo allá. Y entonces dice: yo los traeré nuevamente a su ciudad, yo los voy a traer nuevamente. Y dice: porque yo sé mis pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo creo que en este tiempo estamos sufriendo, estamos mirando cómo la gente muere día con día, miles y miles. Y entonces nos preguntamos y decimos: Señor, ¿cuánto va a durar esto? Señor, ¿cuánto tiempo va a durar? Pero dice la palabra del Señor que entonces Daniel vino delante del Señor porque él estaba atento a la palabra. Yo creo que usted y yo podemos estar atentos a la palabra de Dios, que estas cosas han pasado, que estas cosas han acontecido, porque Dios desea que usted y yo vengamos delante de su presencia. Una de las cosas que dice la palabra del Señor, que entonces Daniel oró. Daniel era un hombre que amaba a Dios. Daniel era un hombre que siempre estaba en la presencia de Dios. Daniel dice su palabra que a él le fue revelado el sueño de Nabucodonosor cuando estaba allá en Babilonia. Que a Daniel se le fue revelado la escritura en la pared del rey Belsasar. Daniel tenía esa hermosa comunión con Dios. Y dice la palabra del Señor que entonces Daniel empieza y hace una oración. Y yo creo que en este tiempo lo único que nos queda es hacer oración, es orar, es clamar delante de su presencia. Daniel estaba sufriendo al igual que toda la gente. El estar cautivo, el estar en una ciudad que no era su ciudad, el estar en costumbres que no eran sus costumbres, el estar en aquella ciudad donde él no podía disfrutar de Jerusalén, era algo triste.
Y yo creo que ahorita el no poder salir, el estarnos en casa por causa de este virus, por causa de esta epidemia, yo creo que no es nada agradable. El mirar las familias, el mirar la gente, el mirar todo esto, yo creo que no es nada agradable. Y lo que podemos hacer es lo que hizo Daniel en el capítulo 9. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 3 de Daniel 9. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Esa es la primera parte que Daniel empieza a orar. Lo primero que él dice: y volví, es decir, regresó a Dios. Daniel nunca se había apartado. Daniel fue un hombre que siempre buscaba el rostro de Dios. Daniel fue un hombre, un profeta que siempre estaba en constante comunión con Dios. Pero en este momento dice: y volví mi rostro, es decir, regresé, reaccioné. Tal vez me había distraído, tal vez estaba yo en otro lugar. Pero la palabra volví significa regresar. Yo creo que es tiempo de regresar a Dios, porque nos hemos olvidado de Él. Nos hemos olvidado, dice su palabra en el Salmo 14, y busqué a ver quién buscaba a Dios. Dice, voy a leer aquí el Salmo número 14, que aquí dice la palabra del Señor para no equivocarme. Dice el Salmo número 14. Dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dice la Biblia que Dios entonces miró desde los cielos para ver si había alguien que regresara a Él, para ver si había alguien que buscara su rostro, como lo hizo Daniel. Y dice su palabra: todos se desviaron, todos se fueron y ninguno ha quedado, sino que todos han hecho mal, dice su palabra, no hay quien haga el bien. Y entonces dice la palabra del Señor que Daniel dice: volví mi rostro a Dios. Es decir, regresé, me puse enfrente de Él. Me puse delante de Él, dice, entonces regresé y puse mi rostro enfrente de Él. ¿Quién se podrá poner enfrente de Dios? Cuando dice su palabra que Él es un Dios santo, cuando dice su palabra que Él es un Dios grande, que Él es un Dios misericordioso, que Él es un Dios de amor. ¿Quién podrá estar enfrente de Él y decirle: Señor, aquí estoy? Cuando nosotros, dice su palabra, hemos pecado. ¿Quién tendrá esa valentía de hacer lo que hizo Daniel? Dice: y volví mi rostro. Es decir, me puse frente a Él. Yo creo que el ponerse enfrente de Dios, algunos sabemos que a veces no es posible porque pecamos delante de su presencia. Y sin embargo, dice su palabra: y volví mi rostro a Dios, al Dios de los cielos, al Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que en Él hay. La palabra Dios significa Elohim. La palabra Señor significa Adonai. Dice, entonces volví mi rostro, me puse enfrente de Él. Dice, y volví mi rostro a Dios, al que hizo los cielos y la tierra. Él es el único Dios verdadero, el que envió a su Hijo Jesucristo, es el único Dios, el Señor. El Señor significa Adonai. Esta palabra es un nombre propio, porque Él es el Señor. Dice, buscándole en oración y ruego. Buscándole significa vengo delante de Él con cualquier método. Puedo venir delante de Dios con alabanza, puedo venir delante de Dios en adoración, puedo venir delante de Dios humillado, puedo venir delante de Dios para pedirle, puedo venir delante de Dios para rogarle, para interceder.
Buscar a Dios, dice su palabra, mientras pueda ser hallado. Daniel eso fue lo que hizo, porque él tenía esa inquietud de decir, Señor, ¿cuándo acontecerá que el pueblo de Israel regrese a Jerusalén? ¿Cuándo será que el pueblo de Dios regrese? ¿Cuándo será que todo esto termine? ¿Cuándo será que un país empieza un brote y en otro país empieza otro y así sucesivamente? ¿Cuándo será? Entonces Daniel, dice su palabra, yo vine y le busqué, regresé a él, me puse frente de él y entonces, dice, vine buscándole en adoración, buscándole humillado. Lo importante es buscar su rostro. Dice su palabra que la primera manera en que le buscó, dice, en oración. En este texto exclusivamente la palabra oración significa súplica. Daniel ya había orado muchas veces. Daniel ya había venido a la presencia de Dios muchas veces. Cuando dice la palabra del Señor que Nabucodonosor no sabía el sueño, ni sabía lo que había soñado, ni sabía su interpretación, él vino delante de Dios y Dios se lo reveló. Y dice la Biblia que él abría la ventana para orar 3 veces al día. Pero esta oración fue una oración diferente, fue una oración de súplica. Dice, buscándole en oración, es decir, humillándome delante de su presencia. Dice, en oración y ruego. La palabra ruego significa estirarse hacia Él. Esto nos recuerda a una mujer en la Biblia que dice su palabra, que ya tenía mucho tiempo sufriendo, que ya tenía mucho tiempo, 12 años, con flujo de sangre. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesús iba pasando, porque Él iba a la casa de Jairo, dice que ella se estiró hacia Él. Y ella dice su palabra, con que tocare su manto, con eso seré sana, con eso seré salvo. Cuando usted y yo nos acercamos delante de Dios en ruego, significa levantar nuestras manos, significa estirarnos hacia Él y decirle, Señor, ten misericordia. Y significa volver nuestro rostro hacia Él, con ese deseo de que Él nos escuche. Así lo hacían los que querían acercarse al Señor Jesucristo, en ruego, estirándose hacia Él, extendiendo su mano, extendiendo su voz hacia Él. Esa fue la manera en que Daniel oró. Dice su palabra, primeramente, volví mi rostro a Dios. Me puse enfrente de Él, regresé a Él, y dice su palabra, y entonces empecé, dice, y oré. Dice, hice oración y ruego, dice, en ayuno, cilicio y ceniza. El ayuno significa cubrir nuestra boca. Muchas veces ayunamos para que no entre alimento en nuestras vidas. Muchas veces cerramos nuestra boca al alimento, pero Dios desea que cerremos nuestra boca cuando blasfemamos, cuando hablamos mal, cuando decimos mal contra nuestro prójimo. Cubrir nuestra boca, abstenernos, no solamente del alimento, sino abstenernos de hacer mal, aún con nuestra boca. Dice su palabra, y me acerqué a Él en ayuno y cilicio. El cilicio era una tela gruesa, rasposa. Es decir, que Él se acercó con dolor de su corazón, porque Él estaba viviendo en carne propia el ser cautivo allí en Babilonia. Él lo estaba viviendo, aunque Él estaba en el palacio, porque Dios le había puesto en el palacio de los reyes, tanto de Nabucodonosor, de Belsasar, de Darío, de Ciro. Ahí estaba Daniel. Pero dice la palabra del Señor, dice, entonces le busqué en cilicio, es decir, con dolor de mi corazón. Yo creo que ahorita a nosotros nos duele la condición del mundo y podemos acercarnos en dolor de nuestro corazón por la humanidad. Y dice la palabra que no solamente en cilicio, sino en ceniza, es decir, esparció. Él echaba ceniza delante de Él.
como símbolo de dolor. Dice la palabra del Señor, dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Él levantó sus ojos al cielo. Él levantó su voz hacia Dios. Él empezó a orar, él empezó a hablar. Dice el salmista, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Dice, y lo primero que hizo fue ponerse delante del pueblo. Primero se puso delante de Dios. Primero puso su rostro delante de Dios, él se puso al frente. Él empezó a interceder por su pueblo, porque dice su palabra, dice, entonces hice confesión, dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, es decir, empezó a declarar, empezó a hablar, no solamente por él, sino por todo su pueblo. Él empezó a hacer confesión, es decir, empezó a hablar, empezó a declarar con su boca delante de Dios. ¿Qué declaraba? ¿Qué empezó a decir? Él se empezó a poner delante del pueblo, porque Dios sabía el motivo por el cual los había enviado cautivos. Y dice la palabra del Señor, que entonces oró y dijo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Él se acercó a Dios y sabía muy bien quién era. Dice su palabra, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, que cuando tú dices una cosa, eso haces, que tú eres un Dios misericordioso, que guardas la misericordia. Y empezó a acercarse delante de Dios y empezó a hacerlo con alabanza primero. Tú eres grande, tú eres misericordioso, le dice Daniel, tú guardas el pacto, tú eres un Dios que cumple su palabra. Y dice la palabra del Señor, la confesión que él hizo, hemos pecado. Daniel fue un hombre de Dios. Daniel, el profeta, fue un varón de Dios. Y sin embargo, él se culpaba a sí mismo. Y sin embargo, él también decía, hemos pecado. Él no dijo, el pueblo ha pecado. Él no dijo, es que el pueblo no te busca. No, él se puso en primer lugar. Así como dijo el apóstol Pablo, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y yo creo que nosotros, usted y yo, debemos de ponernos en primer lugar. Señor, hemos pecado. Y así fue lo que hizo Daniel, Señor, echándose a sí mismo primeramente una culpa. Te hemos ofendido, hemos errado, porque tú nos has dejado tus mandamientos, porque tú nos has dejado tus estatutos, que te busquemos a ti solamente. Y nosotros hemos fallado. Nosotros conocemos tus mandamientos y hemos errado, hemos pecado. Cuando tu palabra dice no robarás, hemos robado. Cuando tu palabra dice no mentirás, hemos mentido. Y hemos hecho lo malo, como dijo el salmista David, lo malo delante de tus ojos. Y aquí está Daniel orando. Y él sigue orando y dice la palabra del Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Nos hemos torcido, hemos hecho maldad. Dice la palabra del Señor, y por haberse multiplicado la maldad, si volteamos a nuestro alrededor, hay maldad. Nosotros podemos ponernos por las naciones y decirle, Señor, hay maldad. Hay maldad, Señor, en nosotros, perdónanos. Mira, Señor, hay quien se atreve a matar a una persona. Señor, hay quien se atreve a golpear a una persona. Señor, hay quien se atreve a robar. Señor, hay quien se atreve a hacer iniquidad. Esto significa la palabra iniquidad. Hacer maldad, hacer perversidades. La gente está pervertida. El mundo está pervertido. Los hombres abusando de los niños. Los hombres abusando de las niñas. Pornografía. Todas estas cosas son
desagradables delante de Dios. Dice su palabra, hemos sido rebeldes. Dice, dice, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, nos hemos apartado de tus mandamientos. El pueblo de Israel conocía los mandamientos porque a ellos se les fue dado. Dice la Biblia que Moisés regresó del monte y allá se le fue dado los 10 mandamientos, y dice la Biblia que ellos lo conocieron, esos mandamientos, y día con día se leían los mandamientos del Señor, y los reyes leían los mandamientos, y los profetas leían los mandamientos, y los sacerdotes leían los mandamientos. No había nadie que estuviera exento de no conocer la palabra de Dios. Y yo creo que ahorita usted y yo podemos conocer la palabra de Dios. La Biblia ha sido distribuida constantemente. El pueblo de Dios ha estado predicando una y otra vez. Lo hemos dicho en otras ocasiones: prenda la radio, ahí va a encontrar evangelio. Prenda la televisión y ahí va a encontrar palabra de Dios. Pero nosotros hemos cerrado nuestros oídos, nosotros hemos cerrado para no oír la palabra de Dios. Dice su palabra, hemos hecho impíamente, es decir, nos hemos apartado, hemos violado tus pactos, hemos violado tus mandamientos. Dice, hemos hecho impíamente, dice, y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Esa es la oración que hizo Daniel. Yo creo que es la oración que usted y yo podemos hacer. Primeramente, volvernos a Él. Primeramente, dice su palabra, volver nuestro rostro al único Dios verdadero, el único Dios que hizo los cielos y la tierra y mandó a su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es el único mediador, es el único intercesor, no hay más. Es lo único que podemos hacer. Dice, buscándole en oración. No solamente volver nuestro rostro, no solamente ponernos delante de su presencia, sino buscar su rostro, ponernos enfrente de Él. ¿Cómo? Pidiéndole misericordia, pidiéndole misericordia por todo esto que está pasando, por todo esto que está aconteciendo. Dice la palabra del Señor que Daniel oró porque él quería saber cuándo el pueblo iba a regresar. Dios le dijo en 70 semanas. Dios le dijo a Daniel, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice el Señor. Esto no va a ser para siempre. Dice su palabra, y me buscaréis y me hallaréis. Si volvemos nuestro rostro a Dios, Él va a tener misericordia. Yo creo que podemos volver nuestro rostro. Yo creo que podemos pedirle perdón y decirle, Señor, aquí estoy. Perdónanos, perdónanos. Hemos hecho mal delante de tu presencia. Oh mi Dios, sabemos que hemos pecado delante de ti, Señor. Sabemos, Señor, que hemos hecho mal delante de tu rostro, Señor. Porque tú has puesto, Señor, mandamientos, estatutos, Señor, y nosotros hemos hecho caso omiso, Señor, de tu palabra. Mira, Señor, todo esto que nos ha acontecido, Señor, a las naciones, Padre. Sabemos, Señor, que es un llamado tuyo, Señor, al arrepentimiento, Padre. Mira, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, y nos ponemos, Señor, delante de ti, Padre, por las naciones, Señor. Que tú tengas misericordia, Padre, para que nosotros podamos volvernos, Señor, a ti, mi Dios. Que podamos volvernos, Señor, en oración, en ruego, Señor, en súplica delante de ti. Porque tú eres un Dios misericordioso, Padre. Porque tú eres un Dios de amor, Señor. Permita, Señor, que las naciones se vuelvan a ti, Señor. Que las naciones busquen tu rostro, Señor. Reconociendo que tú eres el Dios verdadero, Señor.
que no hay más Dios sino solamente tú, que hiciste los cielos y la tierra, tú que te diste a mostrar, Señor, por medio de tu hermosa palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho mal, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Yo creo que podemos hacer lo que hizo Daniel, volver nuestro rostro a Dios y buscarle de todo nuestro corazón. Dios es un Dios de amor. Yo creo que lo primero que podemos decirle, Señor, perdónanos. Señor, limpia nuestros pecados. Señor, perdona todo lo malo que hemos hecho delante de tus ojos. Yo creo que podemos orar y Dios puede hacer grandes cosas. Dios les bendiga.